Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Robert Camargo, a la doctora Liliana Hernández por la invitación. De verdad, muy agradecido para poder compartir con ustedes esta presentación. Vamos a nada más a esperar a que los técnicos nos puedan ayudar a ponerla y si no, de todas maneras, pues vamos con esto. Eh, la idea del día de hoy es poder revisar algunos de los temas importantes que muchas veces dejamos de largo los médicos y que solamente tachamos de, pues fumas, qué mal, te metes esta sustancia, qué mal, no lo hagas y listo, ¿no? No tenemos muchas veces la oportunidad de conocer más allá de lo que el paciente tiene en mente, por qué lo está haciendo y cuáles son los racionales de esto. Entonces, me di a la tarea de reunir algunas diapositivas de retomar qué es el tabaquismo, algunos datos de prevalencia, cómo estamos en los países, no solamente de Latinoamérica, sino algunos otros, y ir avanzando un poco más en las alternativas que tenemos también para los pacientes que tienen esta enfermedad que es pues crónica y desafortunadamente mortal y un problema de salud pública. Entonces, bueno, mi currículum por ahí. Y la idea es poder dividir la presentación en algunos temas de importancia. La realidad es que me gustaría revisar un poco, como les comentaba, un poco acerca de cómo estamos a nivel mundial en temas de tabaquismo, cómo se ve el panorama en nuestra región, en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, cuáles son los daños asociados al tabaquismo, algunos datos de importancia que quiero revisar acerca de la reducción de daños asociada al tabaquismo, que es una tendencia que quizás han escuchado, pero que hay que reforzarla para tener claridad en este tipo de temas. Y finalmente vamos a ver algunos casos de éxito que se han dado en el mundo acerca de la reducción de daños por tabaquismo. Entonces, ¿cómo estamos a nivel mundial? A nivel mundial se cree o se tiene la cifra de que alrededor del 20% de la población fuma en el mundo. Es una cifra que quizás no se imaginaban, es una cifra que quizás pensaban que era menor o quizás era mayor. Eh, Sin embargo, lo que quiero que veamos aquí es la importancia de la salud pública. Este problema representa más de 7,5 millones de muertes al año por enfermedades relacionadas a tabaquismo. Y esto sucede, alrededor de 6,7 millones de estas muertes ocurren en pacientes o en consumidores que fuman directamente cigarro y 1 millón de muertes por el humo de segunda intención. Como, como médicos, es un factor de riesgo muy importante de muerte, quizás solamente después del riesgo cardiovascular. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Y esta diapositiva es sumamente importante. Les pongo aquí datos de 2020 a 2025 por una razón. Esta data generaba una prospección, es decir, nos estaba diciendo cómo creíamos en el 2023. Digo, no se alcanza a ver ahí la referencia, quizás en las otras pantallas sí se alcanza a ver. Es una referencia de antes de 2025. Y lo que nos quería decir esta diapositiva es cómo se veía la proyección de la gente que iba a estar fumando en este momento. En este momento, en 2025, y vemos que va para arriba. ¿Qué es lo que sucedió? Efectivamente, se cumplió la predicción. No disminuyó este tabaquismo a nivel mundial. A pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo en todo el mundo para que el tabaquismo disminuya, esta gráfica que se presentó en 2023 proyectó algo que se está viviendo ya en 2025 y es la cifra que yo les di en un inicio. Estamos hablando de arriba del 20% de prevalencia de fumar en todo el mundo, es decir, alrededor de 1 billón de personas o 1,000 millones de personas. Este es un dato epidemiológico, solamente acercarlos a que las personas fuman más de acuerdo a su nivel socioeconómico, de acuerdo a su nivel de empleamiento, es decir, entre uno tenga empleos con mayor nivel de pericia operativa, fuma más, y entre más tenga empleos en un nivel
quizás educativo, gerencial, jefe de más personas, etcétera, fuma menos por el nivel de presión a la que está enfrentado. Y por otro lado también vemos que el nivel entonces socioeconómico, educativo y de empleo son factores de riesgo importantes también que tenemos nosotros que ver como médicos cuando estamos haciendo la historia clínica de los pacientes. ¿Cómo estamos en nuestra región? Nuestra región Latinoamérica es una de las regiones en las que menos se fuma. ¿Alguien tiene idea cuál es la región del mundo en la que más se fuma? La región del mundo en la que más se fuma es Asia del Este, China. China es uno de los países que más prevalencia y que mueven la aguja en todos los números que se analizan alrededor del mundo en términos de tabaquismo. ¿Cómo estamos en nuestra región? En nuestra región, pues hay aproximadamente 70 millones de personas que fuman en nuestra región, dígase de México para abajo. Eh, Bolivia es el país que más fuma de nuestra región. Digo, no tenemos claridad del porqué de las cosas, pero bueno, Bolivia es el país que más fuma de nuestra región, seguido de Chile y bueno, ya prevalencias más pequeñas, Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Y cómo creen que estamos en México? No se las puse a propósito. ¿Cómo creen que estamos en México? ¿Cuántos millones de personas creen que fuman en nuestro país o que tienen problemas con tabaquismo en nuestro país? ¿Algún estimado, alguien? ¿No? Bueno, en nuestro país más o menos la prevalencia está entre 17 y 20%. Vamos acorde al nivel mundial y se estima que en nuestro país hay alrededor de 20 millones de fumadores, más o menos. Es una cifra muy importante. En nuestro país se considera un problema de salud pública el tabaquismo por esta gran prevalencia que tiene el tabaquismo en México. Todos ustedes conocen los daños asociados al tabaquismo. La importancia de entender esto es que el nosotros prender un cigarro hace que el propio cigarro emita más de 7,000 sustancias que son conocidas y que ustedes lo pueden revisar en estudios de la Organización Mundial de la Salud, en donde se referencian todas esas sustancias al momento de prender un cigarro y tener también la claridad del por qué es que las personas fuman. Es decir, fuman porque existe esta adicción a la nicotina, sí, fuman porque quieren consumir nicotina, pero la gente muere por el alquitrán y por las sustancias que se generan al generar esta combustión por prender un cigarro. Todos nosotros conocemos los daños asociados al tabaquismo, hay daños asociados en la piel, hay envejecimiento prematuro, tenemos problemas cardiovasculares, hipertensión, taquicardia, tenemos problemas en el sistema inmunológico, fallas en la cicatrización, fallas en el sistema respiratorio. EPOC, obviamente, es una de las causas más importantes para que tengamos EPOC. Cáncer importante de cáncer de pulmón, no la más popular. Obviamente, el cáncer que se genera con tabaquismo es un cáncer epidermoide, el cáncer más prevalente a nivel mundial de pulmón es el adenocarcinoma. Entonces, bueno, sí es una causa de cáncer epidermoide, pero es vinculada a esta al tabaquismo, no es la mayor causa de cáncer la que provoca el tabaco. ¿Qué es lo que genera a nivel cardiovascular? Pues bueno, genera hipertensión, genera riesgos importantes de infarto y algunas otras patologías asociadas a esto. Y como les mencionaba hace un momento, es la causa más importante de EPOC es fumar o el tabaquismo. Lo que les decía también, China, el país que más fuma en el mundo, seguido por la India, seguido por algunos otros países del este, y se estima que alrededor de más de 100 millones de casos de EPOC están asociados a este tabaquismo. Muertes, obviamente es una causa de muerte súper importante. El tabaquismo está asociado con muchas de las muertes a nivel mundial. Vemos lo que les decía, Asia del Este en cantidades pues desproporcionadas en comparación con los demás países del mundo, pero alrededor de 2,5 millones de personas se mueren cada año relacionadas al tabaquismo. Y es por eso que quiero platicar con ustedes acerca de la reducción de daños asociada al tabaquismo.
¿Alguien de ustedes aquí, si me hacen favor de levantar la mano, ha escuchado las estrategias de reducción de riesgos asociados al tabaquismo? ¿Ninguna persona? ¿0%? ¿0%? Órale. Bueno, entonces, súper que estamos dando esta plática porque es bien importante que tengamos claridad de lo que se está haciendo a nivel mundial en reducción de riesgo. Les puse esta imagen de una bicicleta con una persona utilizando casco. ¿Es peligroso montar una bicicleta en la calle? Pues sí, es peligroso montar una bicicleta en la calle. Ponerse un casco reduce esta peligrosidad, pero sin embargo, sigue siendo peligroso montar una bicicleta con casco en la calle, ¿cierto? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, una freidora de aire. Disminuimos el riesgo al cocinar con una freidora de aire versus cocinar con aceite. Claramente se reduce el riesgo, hay disminución de las moléculas de cancerígenas que se generan al momento de hacer combustión con el aceite, etcétera. Y otras cosas que se están implementando a nivel mundial es, por ejemplo, la utilización del cinturón de seguridad, lo mismo. ¿Es peligroso subirnos a un auto? Sí. ¿Irnos en la carretera en un auto? También. Ponernos el cinturón, ir en el auto, también es peligroso, pero estamos disminuyendo este riesgo. ¿Qué sucede con el uso de drogas o el uso de opioides? Lo mismo. Incentivar el uso de jeringas nuevas con los pacientes que nosotros conozcamos que tienen estas prácticas y también que se les permita el uso, por ejemplo, de naloxona, que tengan el acceso al antídoto de los opioides es de manera muy importante para también reducir este riesgo de muerte súbita cuando los pacientes tienen una sobredosis por opioides. En enfermedades transmisibles de manera sexual, obviamente que el gobierno tenga la promoción de que las enfermedades de transmisión sexual son prevenibles y que tenga programas de distribución de condones y de profilaxis en caso de pacientes con riesgo a VIH. ¿Cuáles son los objetivos de los esfuerzos que se están haciendo en reducción de riesgos asociados al tabaquismo? Pues bueno, a grandes rasgos lo que se quiere lograr con esto es que los consumidores o los pacientes que fuman y que tienen un consumo de nicotina y que no quieren dejar de consumirla o que no pueden dejar de consumirla, tengan alternativas que puedan sustituir esto con otros productos que disminuyan el riesgo por el consumo de nicotina. Y esto se ve con diferentes productos que tenemos disponibles a nivel global. Dentro de los productos alternativos para la administración de nicotina que tienen acceso los consumidores o los pacientes, tenemos 4 grandes grupos. Están los cigarros electrónicos o vapeadores, están las terapias de reemplazo de nicotina, están los calentadores de tabaco y están las bolsas de nicotina. Vamos a platicar un poco acerca de cada uno de estos productos porque obviamente cuando estamos en la consulta, seguramente nos vamos a enfrentar a que los pacientes nos pregunten si son fumadores, que han tenido acceso a este tipo de productos y que no nos quedemos con la duda o la incertidumbre de si hacen más daño, si hacen menos daño, si es una buena alternativa o si no es una buena alternativa y principalmente cómo funcionan, ¿vale? Entonces, en la pantalla están viendo un cigarro electrónico o un vapeador. El vapeador consiste en una batería que tiene una batería aquí que normalmente es recargable, tiene un espacio para llenarse de un líquido que está formado por 5 ingredientes básicamente cuando los productos se hacen con calidad y con una manufactura bien hecha. Normalmente tienen propilenglicol, tienen glicerina, tienen agua y tienen algunos saborizantes. Y por último, tienen nicotina de grado farmacéutico. Pueden llegar a encontrar este tipo de productos en el mercado negro en este momento porque, como saben, en nuestro país el día de hoy están prohibidos. Entonces, lo que está allá afuera seguramente son productos que no tienen un estándar de calidad controlado y que no sabemos lo que tienen adentro. En algún momento se llegó a ver que se satanizaron estos productos porque habían enfermedades asociadas al vapeo o un síndrome que se conoce como EVALI. Este síndrome que es un síndrome tal cual que se asoció al uso de vapeadores,
se vio en Estados Unidos en los años del 2019 y 2020 y no se dieron más allá de 20 casos. Esto generó un impacto a nivel mundial de todo lo que se conocía acerca de los vapeadores o de los cigarros electrónicos y generó una ola de desconocimiento a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucedió? Hubieron alrededor de 19 o 20 casos, como les comentaba, lo pueden ustedes revisar. Los casos salieron en el en el New England Journal. Eh, la gente en el momento de la pandemia de COVID modificó estos cigarros electrónicos y les agregó vitamina E. La vitamina E, como todos ustedes saben, viene en unas cápsulas que parecen un aceite y entonces es muy barato y se les hizo fácil llenar estos cartuchos de los cigarros electrónicos con vitamina E, revenderlos a gente conocida de ellos o a sus clientes que tenían y los vendían por mucho menos. Además de que no eran productos relacionados al consumo de nicotina, sino que eran productos relacionados al consumo de THC. Esto lo pueden revisar, está en la literatura. Incluso la CDC, que es el Comité de Enfermedades y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, retractó el daño que hacen los vapeadores y dejó de asociar el daño que surgen con los vapeadores en este síndrome que les platicaba hace un momento. Por otro lado, tenemos el reemplazo de nicotina, el que se utiliza diariamente por nosotros los médicos, en dado caso que un paciente nos pida que quiere dejar de fumar. Hay varias opciones, obviamente están las opciones que no tienen nicotina, como la vareniclina y algunas otras que se utilizan como antidepresivos para dejar de fumar, que no han mostrado un efecto positivo a largo plazo, pero el reemplazo de nicotina consta de chicles de nicotina, los cuales no son lo suficientemente efectivos si han tenido experiencia en utilizar este tipo de productos con sus pacientes, ni las tabletas sublinguales, ni los parches, ni los inhaladores. Quitan el problema por un momento, sí está demostrado que quitan el problema por un momento, sin embargo, lo que buscan los consumidores o los pacientes es el rápido actuar de una nicotina con una vía de administración muy fácil, la cual es la inhalada por el cigarro. Entonces, por ejemplo, al ponernos un parche, el tiempo que tarda la nicotina en llegar al sistema, pues es arriba de un par de horas. Entonces, no recibe el paciente lo que está queriendo recibir en ese momento. ¿Qué sucede a diferencia con un vapeador? ¿Qué sucede a diferencia con un calentador de tabaco? ¿O qué sucede a diferencia con un cigarro? Esto se da en alrededor a 20 o 30 segundos. Si alguien de ustedes aquí fuma, no me dejará mentir que a los 20 o 30 segundos recibe estados de nicotina y calma esta ansiedad que tiene en ese momento. Si funcionan, son pasajeros y obviamente no están satanizados porque no se parecen al cigarro. Y entonces se maneja como una especie de medicamento, a diferencia de lo que acabamos de ver, por ejemplo, con un vapeador, que si está bien manufacturado, tienen la misma calidad de nicotina, uno y otro. ¿Cómo funciona un calentador de tabaco? Estos sí los han visto, conocen los calentadores de tabaco que están en el mercado, ¿no? Bueno, en el mercado actualmente hay este tipo de productos, se llaman calentadores de tabaco. ¿Por qué? Porque no existe combustión. La importancia de los productos alternativos para la administración de nicotina es que no tienen combustión. En ningún momento hay un encendedor que prenda absolutamente nada y los calentadores de tabaco funcionan de la siguiente manera. Es un dispositivo que tiene dentro una especie de espada o aguja en la cual se inserta un cartucho parecido a un cigarro pequeñito. Sin embargo, este cartucho no tiene el mismo tabaco que tiene un cigarro convencional. Este tipo de productos tienen un tabaco rehidratado y remanufacturado. Es decir, si ustedes en algún momento abren este tipo de productos, van a ver que no es como un cigarro tradicional que salen trazas de tabaco. En este tipo de productos se hace una tira de tabaco muy grande, se le agregan algunos aditivos como es también propilenglicol o glicerina y algunos humectantes y al momento de ingresar estos cartuchos al dispositivo calentador, llegan a una temperatura de alrededor de 200 a 300 grados centígrados, no queman el tabaco
y no hay ningún tipo de combustión, lo podrían ver ustedes si alguien lo tuviera en este momento e hiciera el ejercicio, se va a generar una especie de vapor que desaparece, no huele a cigarro ni absolutamente nada parecido. Y esto lo que provoca es que no exista combustión y no esté inhalando el consumidor o el paciente este alquitrán que es el que provoca todos los problemas asociados al tabaquismo. Y este otro producto que también seguramente lo encontrarán en el mercado, que se llaman sacos de nicotina. Los sacos de nicotina empezaron ya hace muchísimos años en los países nórdicos. Normalmente eran unos sacos cafés porque tenían tabaco adentro y se llamaban snus. Este tipo de productos se colocan en el carrillo bucal, arriba del canino, y la administración o la absorción de la nicotina se da en la mucosa oral. ¿Cómo están en este momento las bolsas o sacos de nicotina? Ya no tienen tabaco, entonces ya se aísla la nicotina del tabaco, toda la nicotina disponible en todos los productos y en todas los medicamentos que ustedes vean de reemplazo proviene del tabaco. Hay algunas que son sintéticas, pero es muy caro sintetizar nicotina de esa manera. Entonces, normalmente lo que se utiliza es hoja de tabaco, se hacen los procesos químicos en laboratorios muy importantes y se sintetiza nicotina de grado farmacéutico para este tipo de productos. ¿Cuál es la evidencia que hay? Porque no nada más es venir a platicar con ustedes de cuáles son las alternativas que hay, sino que hay una evidencia científica detrás de todo esto que se ha hecho en muchos años y no se ha dado a conocer o a los médicos no nos los presentan en ningún lado. Entonces es importante que conozcamos la evidencia que tenemos a nivel mundial. De este lado pueden ver una gráfica que entre menos combustión haya, se ha visto que prácticamente el daño que hace a la salud es prácticamente cero. Cuando un producto, por ejemplo, como los sacos de nicotina que no tienen combustión, que no tienen calentamiento, que no tienen absolutamente nada y prácticamente son como un chicle, se va hacia, hacia lo similar con productos orales, con el vapeador o con los parches. ¿Me explico? Déjame cambiar esta o me ponen la siguiente, por favor. No, un antes, por favor. Y les quiero presentar este ejemplo. Este ejemplo es muy importante porque viene del Royal College of Physicians de Inglaterra. Tiene ahí la fecha de 2016. Estamos hablando que el Royal College of Physicians desde 2016 viene dándonos indicios que la utilización de productos alternativos de nicotina pueden tener una contribución muy importante para que la gente deje de fumar o disminuya sus hábitos de consumo de nicotina por cigarros habituales. Estamos hablando que normalmente la reducción de riesgo entre un cigarro convencional y las alternativas de nicotina por lo menos es un 90%. Estamos hablando que el producto que más riesgo tiene en ese sentido de productos alternativos es un calentador de tabaco, que es alrededor de un 90% menos de riesgo que un cigarro convencional. De ahí nos vamos a un cigarro electrónico o a un vapeador y de ahí nos vamos a un saco de nicotina. Y no solamente es evidencia que se generó en ese tipo de colegios, sino hay evidencia evaluada por independientes y por pares médicos y científicos en los cuales se ve que hay una asociación muy reducida entre los cigarros electrónicos y algunos otros productos en relación a los carcinógenos. Entonces, en estas gráficas lo que nosotros podemos observar es que se analizaron diferentes muestras de orina de los pacientes buscando metabolitos de diferentes tóxicos asociados al tabaco, como la nitrosamina, que es uno de los tóxicos más asociados a cáncer en los consumidores de tabaco, la acroleína, la acrilamida y algunos otros que están directamente proporcional asociados al consumo de tabaco y a la generación de cáncer en diferentes sistemas. Y también podemos ver en esta gráfica
cómo hay biomarcadores de inflamación y de algunas otras cosas cuando un paciente utiliza sistemas administradores de nicotina versus otro tipo de productos. Entonces, no solamente es el evitar el daño estructural de los pulmones o de algunos otros órganos, sino ya a nivel sistémico en relación a inflamación y en relación a los daños que se ven en exposición a carcinógenos, se ve demasiado disminuida en comparación con fumar cigarro tradicional. Lo mismo aquí en el Public Health de Inglaterra, tiene un statement que el cambiar completamente, por ejemplo, en este sentido, y lo pueden ustedes revisar, este documento está disponible en la red, en los cuales dan el statement que vapear es 95% menos dañino que fumar. Estamos hablando de vapeadores generados en manufactura controlada por empresas serias y no solamente por el mercado negro que encontramos fuera de esto. Hace un momento el doctor que dio la plática anterior hablaba de Cochrane. Cochrane es el padre de las revisiones sistemáticas, todos nosotros sabemos eso, y muchas veces nos vamos a revisar este tipo de evidencia cuando tenemos alguna duda respecto a cómo se ha funcionado esto en todo el mundo. ¿Qué dice Cochrane? Ustedes también pueden irlo a revisar, no estoy aquí yo nada más para decírselos, pueden irlo a revisar y buscar cuáles son los informes que tiene Cochrane y qué se ha revisado en relación a cambiar los hábitos de tabaquismo tradicional por otras alternativas. Y se han analizado alrededor de 88 estudios y más de 27,000 pacientes en estos estudios que hizo la revisión Cochrane. ¿Qué es lo que nos dice a grandes rasgos? Es que las diferentes terapias que existen, como el reemplazo de nicotina, como la vareniclina, algunos otros sistemas electrónicos sin nicotina, porque también están los vapeadores sin nicotina o las alternativas al cigarro sin nicotina. El que más efectos tuvo positivos para la gente es que se utilice un cigarro electrónico con nicotina que sea compatible con el nivel de nicotina que requiere el paciente. Y esto ayudó a los pacientes a que reduzcan su tabaquismo de una forma importante, incluso a cambiar completamente hacia este tipo de producto. Entonces, ¿hay suficiente evidencia allá afuera? Los invito a que podamos revisar este tipo de evidencia porque los pacientes nos van a seguir llegando con dudas y no se vale que nosotros les contestemos que el cigarro es lo peor y que la relación con la nicotina es lo peor, que no tengamos en ese momento la suficiente data para compartirla con el paciente y que esto logre tener una relación médico-paciente positiva en ese sentido. Esto es parte de lo mismo que les platicaba. Son múltiples estudios los que hablan de la sustitución de cigarro por otros sistemas electrónicos de administración de nicotina, en los cuales prácticamente siempre hay una relación directa. En esta se ve cómo la muerte también se redujo de manera significativa cuando se cambia de un producto a otro. Sin embargo, en nuestro país está prohibido. Todavía no tenemos las sanciones como tal que esto va a implicar, pero tanto la comercialización como la importación, como la fabricación de este tipo de productos está prohibida en nuestro país. El día de hoy se puede consumir, sin embargo, no se puede vender ni ninguna actividad relacionada a esto y están por salir las sanciones que tendrá lugar cuando esto suceda. Pero a diferencia de los países que no son tercermundistas como el nuestro o de bajos ingresos o de medianos ingresos, la relación que hay entre mortalidad, entre disminución de enfermedades, entre la disminución de carga de enfermedades cardiometabólicas es muy importante versus los países que han prohibido este tipo de productos. Si ustedes se van e investigan en la red o en la literatura, los países que han prohibido este tipo de productos son países que tienen ingresos bajos, que los gobiernos se rigen por cuestiones no científicas y que se dejan llevar por algunas cuestiones ideológicas, pero que no tienen ningún tipo de relación con la ciencia. Y esto es importante porque por más que se presenta ciencia a nivel mundial, están demostrados los casos,
se prohíbe por alguna situación y esto afecta obviamente la salud pública de nuestro país. Por otro lado, hay múltiples instituciones, no se alcanzan a ver acá, pero hay múltiples instituciones que hacen alusión al uso de productos alternativos de nicotina versus algunas otras terapias que hay. Aquí por nombrarles algunas. La FDA ha aprobado diferentes dispositivos, están disponibles en la página del FDA y pueden ustedes observar los dispositivos o vapeadores que están disponibles. Entonces, la gente de Estados Unidos tiene disponibilidad de estos productos y toma ventaja para poder tener una alternativa a fumar. Eh, las instituciones de salud pública de otros países como Inglaterra, como Japón, como Francia y algunos otros países, principalmente de Europa y de Australia, por ejemplo, se demuestra que en gobiernos que aprueban este tipo de cosas y que toman la ciencia primero, tienen mejores resultados en problemas de salud y la carga de tabaquismo se ve muy, muy disminuida. Les traje un caso práctico, el caso práctico de Suecia. Suecia es un país que hoy se vende al mundo como un país libre de humo. Es un país en el cual prácticamente o menos del 5% de la población de ahí fuma. Entonces, ellos, los ministros de salud, los ministros del gobierno, cacarean mucho esto, porque es muy impactante ver que un país ha logrado ser libre de humo a nivel mundial. Aquí vemos cómo está la gráfica de cáncer de pulmón, la incidencia de cáncer de pulmón en los diferentes países, y vemos cómo Suecia ha bajado muchísimo en comparación con los otros países. Hungría es un país que prácticamente arriba del 70 u 80% de la población tiene acceso a tabaquismo y fuma muchísimo. Es un país que fuma en extremo en comparación con los demás países. Por eso la incidencia tan alta de Hungría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como médicos para incidir en este tipo de padecimientos como tabaquismo y apoyar la estrategia de reducción de riesgos asociados al mismo? La Organización Mundial de la Salud es muy clara. Tenemos que bajar la prevalencia e incidencia de tabaquismo. Eh, no podemos permitir que los jóvenes tengan acceso a este tipo de productos. No podemos permitir que no se hagan políticas públicas referentes a tabaquismo y a las alternativas que hay de tabaco al público. Y es importante que los gobiernos tengan este tipo de visibilidad y que sean accesibles a que se reciba información científica, porque se trata de que entendamos que no es nada más un capricho, sino que la ciencia dice que vamos a disminuir tanto costos como esperanza de vida y las comorbilidades. El papel de nosotros es crucial. Tenemos que saber qué productos están consumiendo nuestros pacientes. El día de mañana vamos a tener un paciente frente a nosotros que nos dice quiero dejar de fumar. El día de mañana vamos a tener un paciente que nos dice estoy tratando de dejar de fumar y estoy consumiendo esto. ¿Qué opinas, doctor? Y lo que no se va a valer es decirle no sé, porque entonces el paciente pierde completa credibilidad en nosotros y no se vale eso. La industria también, la industria del tabaco está haciendo esfuerzos importantes en disminuir esta carga de venta de tabaco, está haciendo actividades diferenciadas para que el riesgo asociado a tabaquismo disminuya de forma muy, muy importante e incluso se habla que para el 2100 el cigarro se va a terminar a nivel mundial. Entonces, ese es un statement que hace la industria. Obviamente no sabemos si esto va a suceder o no, pero prácticamente es como lo ve la industria. Les agradezco mucho su atención. Los invito a que descarguen esta plataforma, que es una plataforma que los va a ayudar a tener mucha información disponible para
la relación que hay con los productos alternativos de nicotina y pues les agradezco mucho. Espero les haya gustado y les haya servido de algo la plática. Muy amables.